La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Leemos en el Evangelio el pasaje de la vocación de Mateo, de Leví. Es un pasaje muy bello y muy aleccionador además. La parte del Evangelio que termina este pasaje es cuando Jesús le dice a quienes lo escuchan que ha venido a buscar a los pecadores. Y esto porque Mateo era considerado un pecador. Recordemos que era un recaudador de impuestos. Esto en el tiempo de Jesús era muy malo, muy mal visto además, porque se prestaba, evidentemente, para que esa persona no solamente se convirtiera en un ladrón, sino también en un traidor a la patria. Los romanos, que tenían el gobierno sobre los judíos, exigían de ellos impuestos, pero escogían entre los judíos hombres que les sirvieran para eso, y estos hombres se aprovechaban de su cargo precisamente para robarles a sus hermanos, incluso a los más pobres, aprovecharse de esto, y por lo mismo pues se convertían en traidores a su patria. Y este era Mateo, Leví, un ladrón, un traidor, un pecador. Y sin embargo Jesús lo llama, le dice: «Ven y sígueme». Mateo lo acoge en su casa y lo acoge junto a otros cobradores de impuestos, y es allí cuando la gente murmura: ¿cómo es posible que este hombre, Jesús, se siente a la mesa de los pecadores? Y es entonces allí cuando Jesús les dice: no necesitan al médico los que están sanos, sino los enfermos. Y le cita un pasaje del Antiguo Testamento: misericordia quiero y no sacrificios. Y esto con respecto a sus oyentes es muy importante, porque los que murmuran son los fariseos, es decir, personas que se creían intachables. Y ciertamente lo eran, pero con respecto a lo externo, a lo exterior de la ley, eran escrupulosamente cumplidores de la ley. Pero interiormente, como dice Jesús, eran como sepulcros, blanqueados, pero sepulcros llenos de podredumbre, porque se habían olvidado del amor, de la compasión, de la misericordia. Y es algo que Jesús muestra. Este llamado de Mateo le vale que cambie de vida y que se convierta en un apóstol del Señor y por lo mismo en un defensor de la fe. Otro Cristo para la gente. Qué importante es esto. Cómo Jesús viene, como él mismo dice, a salvar a los pecadores. Y esto tiene que ser para nosotros una vez más una gran lección. Porque es imposible que acojamos a Cristo si nos creemos buenos, si nos hacemos fariseos, si en el fondo juzgamos nuestra vida por lo externo, porque cumplimos, porque hacemos en todo caso lo que es correcto, cosa que no está mal, al contrario, todo eso es bueno. Pero lo más importante es el interior. Si en verdad no nos reconocemos pecadores, si en verdad con humildad miramos nuestra vida y reconocemos qué tan necesitada está de Dios, de la presencia de Jesús, si en verdad no somos capaces de aceptar que necesitamos a Dios, entonces Él pasará por nuestra vida de largo y no se detendrá. En cambio, si realmente descubriendo nuestro pecado, aceptando con humildad nuestra fragilidad, nos ponemos en manos del Señor, entonces Él podrá curarnos, hacernos diferentes, unos apóstoles como Mateo.
defensores de la fe, testimonio de su amor en el mundo. Por eso recordemos estas palabras del Señor: misericordia quiero y no sacrificios. El Señor espera amor, caridad, compasión, comprensión, mucho más que simplemente cumplimiento. Y si queremos que Él nos llame también a nosotros, que Él se acerque a nosotros como lo hizo con estos cobradores de impuestos, entonces tenemos que abrir nuestro interior a esa presencia. Que el Señor entonces nos ayude a eso.